Señoras y señores, miembros de la Corte, señor presidente, es muy poco frecuente que un diferendo, que un contencioso que se someta a la alta jurisdicción de esta Corte vaya tan marcado por un enfrentamiento tan marcado de tesis jurídicas. Incluso se podría reducir a decirse que Perú ha presentado un caso, un procedimiento muy sencillo de delimitación marítima y que Chile intenta transformarlo en un litigio muy difícil de comprender y muy complejo que se basa sobre todo en el derecho de los tratados. En el párrafo 13 de su solicitud, Perú pide a la Corte que determine la frontera entre las zonas marítimas de los dos estados de conformidad con el derecho internacional y que pronuncie y juzgue que Perú posee derechos exclusivos soberanos en la zona marítima situada dentro del límite de las 200 millas marítimas a partir de su costa, pero fuera de la zona económica exclusiva de Perú, de Chile o de su plataforma continental. Fin de cita. Las conclusiones de la memoria y de la réplica de Perú especifican y precisan esas solicitudes sin modificarles. Trátese del triángulo exterior al que se refiere la segunda conclusión o a nivel general de la línea de delimitación entre los espacios marítimos que correspondan a cada una de las dos partes, Perú pide, señoras y señores miembros de la Corte, que zanjen este contencioso aplicando los principios del derecho del mar, tal y como los refleja la Convención de 1982 y como las consacra la jurisprudencia de esta Corte y de otros tribunales internacionales. Los artículos 74 y 83 de la Convención, tal y como todo el mundo sabe, indican que la delimitación de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva entre estados cuyas costas son adyacentes o que se enfrentan, se hace a través de acuerdos con el fin de llegar a una solución equitativa. Si no hay acuerdo, las partes deberán recurrir a una forma de solucionar el diferendo pacífica. En paralelo, se les incita a que hagan, y cito, todo lo posible para poder establecer acuerdos provisionales de naturaleza práctica. Y si no hay acuerdo de delimitación, lo que desde luego no es la Declaración de Santiago de 1952, ambos estados, desde luego, han convenido acuerdos provisionales de ese tipo, pero tras la negativa chilena de negociar, pese a que sus primeras manifestaciones habían ido en ese sentido, Perú ha incoado el procedimiento ante la Corte. Será la Corte entonces que determinará cuál es la solución equitativa que habrá que imponer, aplicando el método de referencia que ya se ha establecido en forma sólida y clarísima en los fallos más recientes de la Corte, en particular el de Rumania contra Ucrania 2009 y el mes pasado Nicaragua contra Colombia. Este es un método que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar también ha aplicado en su fallo de marzo pasado, 2012, en el procedimiento de Bangladesh-Myanmar. No voy a explayarme en eso, desde luego ya habrá oportunidad para volver a señalarlo, pero baste recordar en este momento que en diversas oportunidades la Corte ha pronunciado, y lo ha dicho claramente, que en caso de solapamiento de derechos a una plataforma continental y a una zona económica exclusiva, el método de limitación que aplicaría normalmente supondría 3 etapas. Dichas etapas, presentadas a grandes rasgos en el procedimiento, en el caso de la plataforma continental Libia-Malta, han sido precisadas y especificadas en estos últimos decenios. En primera instancia, para la Corte, se trata de establecer una línea de delimitación provisional entre los territorios respectivos de las partes, incluyendo sus territorios insulares. A tales efectos, recurre a métodos tanto objetivos del punto de vista geométrico como adaptados a la geografía de la zona. Dicha tarea
consiste en determinar una línea de equidistancia cuando las costas de que se trata son adyacentes, o una línea media entre ambas costas cuando ambas se enfrentan, a menos que, tanto en un caso como en el otro, haya razones imperiosas que hagan inviable esta posibilidad. En la segunda etapa, para la Corte, se trata de determinar si existen circunstancias pertinentes que pudiesen llevar a un ajuste o un traslado de la línea de equidistancia, de la línea media provisional, con el fin de llegar a un resultado equitativo. La tercera y última etapa para la Corte consiste en verificar si la línea, tal y como ha sido ajustada o si ha sido trasladada, tiene como consecuencia el crear una desproporción pronunciada entre los espacios marítimos atribuidos a cada una de las partes en la zona en cuestión, en relación con la longitud de las costas respectivas. Todas estas citas, que han sido extraídas sobre todo de la causa Nicaragua contra Colombia, y que tienen sus equivalentes en Rumania contra Ucrania y en muchas otras causas, todos estos ejemplos de pronunciamientos de la Corte describen, yo creo de manera sucinta pero suficiente, el método de referencia que actualmente se llama método de equidistancia y circunstancias pertinentes. Es jurídicamente vinculante tanto para las partes como para la Corte y permite determinar la línea de delimitación marítima correspondiente a la solución equitativa que exigen tanto los artículos 74 y 83 del Convenio de Montego Bay como el derecho consuetudinario. En este caso, no hay ninguna razón imperiosa que obste a que se recurra a una línea de equidistancia que de hecho se corresponde para casi exactamente a una línea bisectriz trazada en el ángulo que forma la costa adyacente de ambos estados a partir del punto en que terminan sus respectivas fronteras terrestres. Tampoco hay circunstancia especial o pertinente que imponga una modificación de la línea de equidistancia en la segunda etapa. Y esa línea no solamente nos lleva a una desproporción marcada entre las longitudes respectivas de las costas pertinentes y los espacios repartidos de esa manera, sino que además lleva a un reparto prácticamente igual de los espacios en que se solapan ambos estados, cuyas costas pertinentes son casi exactamente iguales. Parece un procedimiento sencillo, entonces, señor presidente, pero es un caso que Chile, con el talento y la imaginación de todos sus letrados, ha hecho lo posible por complicar de manera indebida. En lugar de reconocer la evidencia de que se carece de una delimitación marítima entre las partes, el Estado demandado se ha empeñado de demostrar, a través de contorsiones impuestas al derecho de los tratados y a los hechos de este procedimiento, que sí se aprobó una línea fronteriza en forma convencional en 1952 a través de la declaración en Santiago y que constantemente, a partir de entonces, ha sido aplicada como tal. Este trato singular que Chile hace sufrir al derecho convencional se manifiesta, en primer lugar, por la forma insólita en que entiende que ha de aplicarse o que esta Corte debe interpretar el Tratado de Lima de 1929 y el informe final de la Comisión de Demarcación de 21 de julio de 1930. Y dice lo siguiente, cito: la línea de frontera en el Océano Pacífico, en un punto del litoral que está a 10 kilómetros al noroeste del primer puente del ferrocarril entre Arica y La Paz, el puente sobre el Utah. Esta es la simple aplicación de lo que preveía el tratado. Y cito: la frontera entre los territorios de Chile y de Perú partirá de un punto de la costa que se llamará Concordia, a una distancia de 10 kilómetros al norte del puente sobre el Utah. El letrado Bundy abundará en uno de estos puntos, que es uno de sus caballos de batalla, desde luego, pero me parece que con un simple croquis
basta para demostrar que el punto de llegada de la frontera terrestre y por ende el punto de llegada de la delimitación marítima no puede estar situado donde Chile pretende que está, es decir, en el paralelo sur 18 grados 21 minutos 0 segundos. Dicho paralelo es la latitud del último hito de frontera, el hito mojón número 1, pero que medido según el sistema geodésico de referencia WGS84. El hecho es que no se corresponde esa latitud con el punto o punta Concordia, que describen todos los textos convencionales aplicables y que está en la intersección de la frontera terrestre con la costa. Esta concepción insólita de la otra parte, que la otra parte hace de estos acuerdos, vuelve a encontrarse en su presentación de lo que constituye el punto central del contencioso que se ha sometido a esta Corte. Allí se trata de volver, de renegar de un acuerdo convencional, como es el que establece el punto de llegada de la frontera terrestre, sino de inventar uno que jamás ha sido objeto de acuerdo entre las partes, según el cual estas habrían acordado una delimitación marítima cuyo resultado más claro sería privar al Perú de casi 67.000 kilómetros cuadrados de zona marítima, que es prácticamente la superficie de países como Sri Lanka o Georgia. Es un espacio marítimo respecto del cual el derecho del mar contemporáneo reconoce a Perú a título exclusivo derechos soberanos. Ese resultado improbable sería consecuencia de la limitación que habría realizado la Declaración sobre la Zona Marítima, firmada en Santiago el 18 de agosto de 1952, que llamaremos, para abreviar, la Declaración de Santiago. Dejo a mis eminentes y sabios colegas el que se pronuncien sobre la naturaleza jurídica incierta de dicho instrumento. Basta en esta fase aún preliminar de nuestros alegatos verbales recordar el texto de su disposición central, el punto 2, y la declaración que está reproducida en su totalidad tanto en español como en traducción al francés y al inglés, en el punto 3 del expediente de los jueces, y la disposición dice lo siguiente, y cito: en consecuencia, los gobiernos de Chile, de Ecuador y de Perú basan su política marítima internacional en la soberanía y la jurisdicción exclusivas que corresponde a cada uno de ellos sobre el mar frente a las costas de su país hasta las 200 millas marítimas como mínimo a partir de la costa. Fin de cita. Sé muy bien, señor presidente, que esta declaración, cuyo objetivo era, según lo que establece su preámbulo, el permitir a los gobiernos de los tres estados de formular principios de naturaleza tal que conservasen y garantizasen a sus respectivos pueblos los recursos naturales de las zonas marítimas del mar frente a sus costas. Incluye también un punto 4 que para Chile reviste gran importancia, y lo cito en su totalidad, señor presidente, porque Chile no lo hace sino en parte. Y cito: tratándose de un territorio insular, la zona de 200 millas marítimas se entenderá que rodea la isla o al grupo de islas. Si una isla o un grupo de islas que pertenece a uno de los países signatarios de la presente declaración está a menos de 200 millas marítimas de la zona marítima general que está bajo jurisdicción de otro de estos estados, la zona marítima de la isla o del grupo de islas en cuestión, y repito, de la isla o del grupo de islas en cuestión, será limitada por el paralelo que pasa por el punto en que llega al mar la frontera terrestre entre los estados que se enfrentan a este procedimiento. Fin de cita. No necesito hacer comentarios, señor presidente. El punto 4 de la declaración se limita expresa y estrictamente a establecer la extensión máxima de los espacios marítimos potenciales de los territorios insulares. Por otra parte, es más que dudoso que le baste
en sí mismo y que además se puede aplicar en ausencia de acuerdos ulteriores estableciendo el alcance del mismo, y en cualquier caso no hay ninguna isla que deba tomarse en cuenta en la zona que está en litigio. En cuanto al punto 2, el que di lectura anteriormente, no se refiere ni de lejos ni de cerca a la delimitación lateral de la zona así reivindicada, cosa inédita en aquella época, de la cual se proclama la existencia. No obstante, es sobre esta base fragilísima que fundamenta Chile sus argumentos para intentar convencer, señores miembros de esta Corte, de la existencia de un acuerdo de limitación marítima entre ambos países. No existe un acuerdo de ese tipo. Y basándose en ese postulado débil, Chile se esfuerza en demostrar que la práctica posterior de las partes, y dicho de paso, por parte de países terceros, ha confirmado o ha procedido a la aplicación de esta delimitación convencional, que no se encuentra en ningún lado, de 1952. Pero no se puede confirmar o aplicar una delimitación si esta no ha sido aprobada realmente. No hubo delimitación en 1952, ni tampoco, desde luego, hubo confirmación posterior. Y si se puede tener en cuenta la práctica que se ha seguido ulteriormente para interpretar un tratado, dicha práctica no obsta a que no exista el tratado. Y de existir un tratado tampoco puede sustituirle para hacerle decir una cosa que en ningún momento señala. Aquí se trataría de transformar un texto por el que se proclama la existencia de una zona de soberanía y jurisdicción marítima en un acuerdo de delimitación de dicha zona. La tesis de Chile, que ha sido forjada con tanta habilidad poco después de que Perú sugirió en 1986 el que se iniciasen unas negociaciones entre ambos países, ha llegado hasta el día de hoy. Es la misma, con algunos matices que han ido cambiando. Desde luego, señor presidente, tampoco queremos evitar que se debata, pero lo digo desde ya, se trata de un debate falso. La declaración de 1952 no es un acuerdo de limitación y la práctica ulterior que invoca Chile no puede, por yo no sé qué tipo de alquimia misteriosa, haberla transformado en lo que no es. Sí es cierto que a partir de 1952 ambos países han convenido, han acordado una serie de instrumentos de naturaleza práctica para reglamentar a título provisional ciertas actividades en la zona en litigio, o más bien, en general, en ciertas partes de la zona en litigio. Pero dichas disposiciones en la mayoría de los casos se limitaban a las zonas más cercanas a las costas y a las zonas inmediatas, excluyendo el fondo del mar y el subsuelo. Dichos acuerdos sectoriales y provisionales no pretendían establecer una frontera marítima ni polivalente ni permanente, muy contrariamente a lo que pretende Chile. ¿Y qué frontera, señor presidente? Se trata de una frontera, como ya dije, que reduce la zona marítima sobre la que el Perú tiene derecho de ejercer derechos soberanos en casi 67.000 kilómetros cuadrados. Se trata de una frontera que amputa radicalmente el acceso de Perú al mar libre, una frontera que impide a Perú de proyectar sus derechos soberanos y su jurisdicción tanto hacia alta mar como se lo permita el derecho internacional, y en nombre del cual Chile pretende, además, privar a Perú de sus derechos exclusivos en una zona en la que Chile no puede reivindicar derecho alguno. Y todo ello, señor presidente, sobre la base de una serie de indicadores que han presentado tan hábilmente los letrados y consultores de Chile, pero que ni en forma aislada ni en su conjunto pueda constituir prueba convincente del acuerdo de limitación del que habla el Estado demandado. Ustedes lo han dicho clarísimamente, señores miembros de la Corte, y cito el fallo de 2007,
Nicaragua, Honduras, el establecimiento de una frontera marítima permanente es una cuestión de gran importancia y no puede presumirse fácilmente la existencia de un acuerdo. Fin de cita. Todo este embrollo de argucias jurídicas que presenta Chile va incluso más allá de la zona marítima de la que quiere apropiarse a expensas de los derechos peruanos, con su pretensión de negar a Perú la jurisdicción y los derechos soberanos que le corresponden en lo que hemos llamado el Triángulo Exterior. Aquí, una vez más, Chile complica en forma indebida unos datos y hechos jurídicos muy sencillos. Los derechos que le cuestiona a Perú son inherentes, por lo menos en lo que se refiere a la plataforma continental. Y tratándose de las aguas correspondientes, el derecho del Estado costero es exclusivo. En cualquier manera, y en este caso, Perú ha proclamado su soberanía y su jurisdicción sobre la totalidad de esta zona y de sus recursos. En definitiva, se trataría de llegar a la conclusión, la consecuencia lógica de la conclusión principal de Perú, que se refiere a trazar una frontera marítima entre los dos países siguiendo la línea de equidistancia, ya que se trata de dos estados cuyas costas son adyacentes, no es que estén una frente a la otra, línea que se prolongaría hasta una distancia de 200 millas marítimas, a partir de las cuales se mide la amplitud del mar territorial. Ambos estados han proclamado sus derechos soberanos, que reconoce el derecho internacional. Sí es cierto que sin plantear formalmente excepción o decir que no puede ser de recibo, Chile ha en su contramemoria acusado a Perú de que Perú ha solicitado a la Corte que amplíe su dominio marítimo, lo que contravendría lo que autorizan los artículos 74 y 83 del Convenio de Montego Bay. Tal y como nosotros lo hemos señalado en nuestra réplica, para formular dicho argumento, Chile se ve obligado a deformar la conclusión de Perú, que no pide a la Corte que consacre este concepto de dominio marítimo, expresión que en ningún momento se cita en los escritos peruanos, sino más bien de reconocer formalmente sus derechos soberanos y su jurisdicción en la zona de las 200 millas marítimas de conformidad con las reglas contemporáneas del derecho del mar. Para hacer valer en derecho la excepción chilena, que no pretende que no lo llama como tal, la Corte debería decidir que uno de los estados signatarios podría renunciar a través de un tratado particular a una zona marítima de la que le corresponde, en virtud del derecho contemporáneo del mar, de este derecho exclusivo del ejercicio de sus derechos soberanos, y que dicha renuncia podría producir efectos tanto respecto de la comunidad internacional de los estados en totalidad como del otro de los estados contratantes, que no tienen ningún derecho específico de ello. Y en segundo lugar, aceptar que la Declaración de Santiago pudiese contradecir las disposiciones de los artículos 74 y 83 de la Convención de 1982, en virtud del cual ambas partes convienen reconocer que han de reflejar el derecho habitual o consuetudinario, y que dicha declaración ha privado a Perú de los derechos inherentes que le corresponden según el derecho del mar contemporáneo. Tal posición no haría más que plantear enormes dudas respecto de la validez de dicho instrumento, en la que la parte demandada basa todas sus esperanzas en la presente causa. Sin duda, habiéndose dado cuenta de que manteniendo esta pseudoexcepción, Chile arriesgaría muchísimo el que no beneficiarse en absoluto, ha renunciado a volver a plantearla en su dúplica. Es una precaución muy sabia, de la que puede deducirse que admite, a partir de entonces, que Perú, que la solicitud de Perú se
es de recibo para que se reconozcan sus derechos soberanos en la zona de 200 millas marítimas en su totalidad, derechos que el derecho internacional contemporáneo del mar la reconoce, ni más ni menos, tal y como lo ha reiterado en forma muy formal hace algunos momentos el embajador Wagner, tal y como lo hizo Chile. Perú, que ha querido desde el final de la década del 40 y al principio de la década del 50 un concepto muy extensivo de sus derechos marítimos. Al igual que Chile, acepto que el derecho del mar, tal y como ha ido evolucionando, evolución en la cual ambos estados han desempeñado un papel importante, limita sus derechos tanto geográficamente como en forma sustancial. Perú, desde luego, no reivindica hoy soberanía plena sobre la zona de 200 millas. Vuelvo a decirlo, señor presidente, Perú acepta el derecho del mar tal y como es, como lo ha dicho su agente, no demanda, no pide más, pero tampoco pide menos que el reconocimiento de los derechos que el derecho del mar reconoce a todos los estados costeros.